Gané una bolsa histórica del Melate y pensé guardarlo en secreto hasta la cena de Nochebuena para sorprender a mi familia y ayudarlos a todos. Pero una semana antes, mi mamá me llamó y me dijo: «No vengas, Gloria, tu fracaso se pega y no queremos esa energía en la mesa». Me quedé con el teléfono en la mano. Había estado a punto de entregarle mi vida a personas que ni siquiera querían sentarse conmigo. Bueno, empecemos. Me llamo Gloria Mendoza y tenía 32 años cuando todo cambió. A principios de octubre me despidieron de una agencia de mercadotecnia en Santa Fe. Oficialmente dijeron que era una reestructura interna, que la empresa estaba ajustando áreas y que mi puesto ya no era necesario. Pero eso era mentira. Yo llevaba meses trabajando en una campaña enorme para un cliente importante. ¿El proyecto salió mal? Sí, pero no por mí. Las decisiones que hundieron todo las tomaron personas con cargos más altos, gente que nunca firmaba nada cuando había riesgo, pero que sí aparecía en las fotos cuando algo salía bien. Alguien tenía que cargar con la culpa. Esa persona fui yo. Ese día regresé a mi departamento en la Colonia del Valle, atrapada en el tráfico de la tarde. No lloré, no grité, solo manejé con las manos apretadas al volante, como si todavía tuviera que demostrar que podía controlarme. Tenía ahorros. No era rica, pero podía vivir tranquila varios meses, y una parte de mí se sintió aliviada. Mi jefe pedía cosas imposibles, cambiaba instrucciones a última hora y luego me hacía responsable de cada error. Pensé: voy a descansar unos días, me voy a ordenar. Después buscaré otro empleo. Luego llamé a mi familia para contarles lo que había pasado. Deberías llamar a Diego y pedirle disculpas, dijo. Pregúntale si puedes quedarte con él un tiempo. Diego era mi exnovio. Habíamos terminado 6 meses antes porque él quería que yo dejara mi trabajo, me casara con él y me dedicara a la casa. Yo le dije que no, no porque despreciara esa vida, sino porque no quería una vida elegida por alguien más. No voy a llamar a Diego, mamá, pues necesitas dónde vivir si ya no vas a poder pagar la renta. Sí, puedo pagar mi renta. Tengo ahorros. Los ahorros se acaban, Gloria. Lo sé, por eso voy a buscar otro trabajo. Suspiró como si yo fuera una niña necia. Después me llamó Beatriz, mi hermana mayor. En la empresa donde papá todavía trabaja, están contratando, me dijo. Puedo hablar con él para que te consiga algo. Es un puesto básico, pero peor es nada. Soy especialista en mercadotecnia. Tengo 8 años de experiencia. Sí, pero ahorita no tienes empleo. No voy a tomar un puesto de asistente como si acabara de salir de la universidad. No estás en posición de ponerte exigente, Gloria. Luego llamó mi hermano Oscar. A lo mejor esto es una señal, dijo. Quizá deberías enfocarte en encontrar esposo en vez de seguir persiguiendo metas profesionales que no te están dejando nada. Le colgué. Durante las semanas siguientes, mi familia empezó a tratarme distinto. No me decían: eres un fracaso de frente. Pero todo en su actitud lo decía. Mi mamá me sugería rebajar el jabón de trastes con agua. Mi papá me decía que dejara el coche, y Beatriz me mandaba promociones del súper como si yo nunca hubiera comprado despensa. Un domingo fui a comer a casa de mis papás en Coyoacán. Había arroz, pollo en mole y tortillas calientes en una servileta bordada que mi mamá usaba cuando quería que todo pareciera familiar. Me senté y noté algo raro. Nadie quiso sentarse junto a mí. Dejaron una silla vacía a mi derecha y otra a mi izquierda. No fue casualidad. Beatriz se sentó del otro lado de la mesa con su esposo. Oscar se acomodó junto a mi papá. Mi mamá fue y vino de la cocina más de lo necesario para no sentarse cerca de mí. Era como si mi mala suerte pudiera contagiarse. Sentí una vergüenza horrible de esas que se quedan debajo de la piel. Pero no dije nada. Comí despacio, sonreí cuando había que sonreír y me fui temprano. Lo único que me mantenía cuerda era mi pequeño ritual de los viernes. Cada viernes compraba 6 combinaciones del Melate con revancha y revanchita. Eran 180 pes. Lo hacía desde hacía años. No porque creyera que iba a ganar, sino porque me gustaba imaginar, aunque fuera por unos minutos, una vida donde no tuviera que darle explicaciones a nadie. El señor del expendio autorizado ya me conocía. Esta es la buena Gloria, me decía. Cada vez mi familia sabía lo de los boletos y se burlaba. ¿Qué manera de tirar el dinero?, decía Beatriz. Luego, no digas que no te alcanza, decía mi mamá. A mí no me importaba. Era mi dinero, mi pequeño gusto. A principios de diciembre compré mis boletos de siempre. La bolsa acumulada estaba altísima, de esas que salen en las noticias durante semanas. Pero yo no pensé demasiado en eso. Llegué a mi departamento, cené algo sencillo, vi una serie sin ponerle atención y me dormí. A la mañana siguiente revisé los números en línea mientras tomaba café. Miré mi boleto, luego miré la pantalla, luego volví a mirar el boleto. Los 6 números coincidían. Me quedé sentada frente al celular casi 20 minutos. Apenas respiraba. Volví a revisar, refrescaba la página, comparaba número por número esperando encontrar el error. Pero no había error. Había ganado más de 500 millones de pesos. Mi primer impulso fue llamar a mi mamá.
Quería decirle todo. Quería imaginar a mi papá orgulloso, a Beatriz sorprendida, a Óscar pidiendo perdón por haberme hablado como si mi vida no valiera nada. Tomé el teléfono y empecé a marcar, pero me detuve. Pensé en los últimos 2 meses, en las sillas vacías a mi lado, en los consejos sobre rebajar jabón, en mi papá diciéndome que caminara para ahorrar gasolina, en Beatriz tratándome como una pobre irresponsable, en Óscar insinuando que mi despido era una señal para convertirme en esposa de alguien. Bajé el teléfono. Se los diría algún día, claro, pero todavía no esperaría hasta Nochebuena. Quería hacerlo como una sorpresa. Les diría durante la cena y los ayudaría a todos. El crédito de la casa de Beatriz, la universidad de los hijos de Óscar, el retiro de mis papás. Sí, se habían portado mal conmigo, pero seguían siendo mi familia. Antes de contarle a nadie, busqué ayuda profesional. Contraté a un asesor financiero especializado en premios grandes y patrimonios familiares. Se llamaba Ricardo y era caro, pero todos los comentarios que encontré decían que era de los mejores. Felicidades, Gloria, me dijo cuando nos reunimos. Ahora viene la parte importante. Hay que proteger esto y manejarlo con inteligencia. Me explicó cómo validar el boleto, iniciar el cobro formal, pagar impuestos, documentar todo y no hablar de más. Después de la retención, seguía siendo una cantidad absurda. Ricardo me ayudó a separar casi todo en inversiones, fideicomisos y reservas. Lo que dejé líquido bastaba para vivir tranquila, comprar una casa y decidir sin prisas. También me dio una advertencia. Tu familia va a reaccionar cuando se entere. Y no siempre como uno espera. He visto familias romperse por menos. Son mi familia, le dije. Se van a alegrar por mí. Ricardo me miró como alguien que ya había escuchado esa frase muchas veces. Espero que sí, respondió. Pasé las semanas siguientes imaginando la noticia en Nochebuena, la sorpresa, los abrazos. Mi mamá diciendo que estaba orgullosa. Una semana antes de Nochebuena, mi mamá me llamó. Gloria, tenemos que hablar, dijo. Su voz sonaba tranquila, casi administrativa. ¿Qué pasó? Hemos decidido que sería mejor que no vinieras a la cena este año. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Qué? No tienes trabajo. No tienes planes claros. Últimamente estás muy negativa y francamente no queremos pasar Nochebuena con esa energía. Me quedé callada. Tu actitud puede arruinarle la noche a los demás, continuó. Mamá, yo no. Tu fracaso se pega, Gloria. No queremos que afecte al resto de la familia. No es personal. Solo creemos que es lo mejor. Y colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano sin poder creer lo que acababa de escuchar. Para asegurarme de que no había sido una decisión solo de ella, le escribí a Óscar. ¿Sabías que mamá me quitó la invitación para la cena de Nochebuena? Me respondió al minuto. Sí, todos estuvimos de acuerdo. Perdón, pero has estado muy apagada. Queremos una Nochebuena tranquila. Luego le escribí a Beatriz. ¿Tú estás de acuerdo con que no vaya a la cena? Su respuesta llegó poco después. La verdad, sí. Mamá tiene razón. Has estado muy difícil y bajas el ánimo de todos. Aprovecha estos días para ordenar tu vida. Debí haber llorado. Quise llorar, pero empecé a reírme. Me reí tan fuerte que se me salieron las lágrimas. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Porque estuve a punto de contarles. Estuve a punto de compartir una fortuna con personas que pensaban que yo era demasiado fracasada para sentarme con ellos en Nochebuena. Al día siguiente fui a una agencia y compré una camioneta nueva, de esas que antes ni me atrevía a mirar. La pagué de contado. Costaba poco más de 1,000,000 de pesos. Cuando salí manejándola, me sentí ligera por primera vez en meses. Esa tarde me llamó Beatriz. Mamá dice que compraste un coche nuevo. Soltó sin saludar. ¿Cuánto gastaste? Tenía manera de pagarlo. Se rió, pero no fue una risa bonita. Estás gastándote tus últimos ahorros en un coche. ¡Qué mala decisión, Gloria! Cuando el dueño de tu departamento te saque por no pagar la renta, vas a terminar viviendo en esa camioneta. Le colgué. Pasé la Nochebuena sola, pero no encerrada, sintiendo lástima por mí misma. Reservé una cena en un restaurante elegante de un hotel en Polanco. Pedí langosta, un buen filete y una copa de vino caro. La cuenta fue de más de 5,000 pesos. No me importó. Esa noche, por primera vez, no tuve que fingir que estaba cómoda en una mesa donde nadie quería sentarse conmigo. 2 semanas después llamé a un asesor inmobiliario, uno bueno, de esos que trabajan con compradores serios. Estoy buscando una casa de lujo, le dije. Zona exclusiva, sin límite estricto de presupuesto, pero quiero discreción. Se llamaba Roberto y no se sorprendió. Tengo varias propiedades que podrían interesarte, respondió. Durante 2 semanas recorrimos casas en Lomas de Chapultepec, San Ángel y El Pedregal. Entonces la vi una casa en Jardines del Pedregal de más de 40 millones de pesos con jardín, alberca, techos altos y una luz preciosa. No era escandalosa, era elegante, silenciosa, sólida, era perfecta.
Quiero hacer una oferta, dije. Roberto parpadeó. Podemos prepararla, revisar documentos y hazlo. La quiero no se cerró en una tarde. Hubo notaría, revisión legal, avalúos, origen de recursos y mis asesores revisando cada hoja. Todo avanzó sin tropiezos. Pagué de contado y entre trámites, muebles y mudanza, se fue enero y casi todo febrero. Contraté una empresa para empacar mi departamento y una decoradora para amueblar la casa nueva. Quería que se sintiera mía. No le dije nada a mi familia. A principios de marzo me mudé. La casa era preciosa. Mi espacio, mi propiedad, mi silencio. Nadie podía entrar a opinar ni dejar una silla vacía a mi lado para recordarme que no era bienvenida. Una semana después de mudarme, me llamó el dueño del departamento donde vivía antes. Gloria, vino tu hermana a buscarte. Se sorprendió al encontrar a otros inquilinos. Quería saber a dónde te habías ido. Gracias por avisarme. Colgué y esperé. Sabía que Beatriz llamaría. 2 días después empezó el desfile de llamadas. Primero Beatriz, luego mi mamá, luego otra vez Beatriz. Ignoré el teléfono durante horas hasta que finalmente contesté cuando mi mamá llamó por 5ª vez. ¿Dónde estás?, exigió. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo enojo. Te mudaste del departamento. ¿A dónde te fuiste? Por un segundo pensé que tal vez estaban preocupados, que querían saber si estaba bien, que quizá les había remordido la conciencia después de dejarme fuera de Nochebuena. Entonces mi mamá siguió hablando. Si estás en la calle, puedes buscar un albergue o vender esa camioneta absurda que compraste y usar el dinero para un depósito de renta. Ahí se me quitó cualquier duda. Tengo donde vivir, mamá. No necesito un albergue. No te preocupes, colgué. Un par de semanas después sonó el timbre de mi casa. Miré por la ventana y vi a Beatriz en la entrada. Tenía la boca abierta mientras observaba la fachada, el jardín, la puerta alta, todo. No sé por qué abrí. Supongo que todavía quería creer que venía preocupada. ¿Cómo encontraste mi dirección? Se te olvida que mi esposo trabaja en seguridad pública, dijo. Le pedí que la buscara. Me quedé mirándola. Eso no era cariño, era invasión. Eso es ilegal, Beatriz. Y si vuelven a usar mi información así, lo voy a denunciar. Ella ni siquiera se disculpó. Pasó junto a mí y entró a la casa como si tuviera derecho. Caminó por la sala, mirando los techos altos, los muebles, los cuadros, la luz entrando por los ventanales. Su cara perdió color. ¿A quién robaste?, susurró. No respondí. Saqué mi celular y le mostré la foto que había tomado del boleto ganador. La imagen con los 6 números, la evidencia que todavía me parecía irreal cuando la veía. Beatriz miró la pantalla, luego me miró a mí, luego volvió a mirar la pantalla. Su rostro se endureció. No dijo felicidades. No dijo me da gusto. No preguntó cómo me sentía. Solo se dio la vuelta y salió de mi casa sin decir una palabra más. Sabía lo que iba a pasar después. Al día siguiente, mi teléfono no dejó de sonar. Mi mamá llamó 4 veces antes de que contestara. ¿Qué quieres? Beatriz nos contó lo de la lotería, dijo. Tenemos que hablar esto como familia. Tu papá quiere que nos reunamos. Está bien, pueden venir el domingo en la tarde. Le di la dirección y colgué. El domingo llegaron todos. Mis papás, Beatriz con su esposo, Óscar con su esposa. Se quedaron en la entrada mirando la casa como si no pudieran creer que yo viviera ahí. Los hice pasar a la sala. Se sentaron en los sillones caros mirando cada detalle. Nadie sabía cómo empezar. Así que empecé yo. Gané el Melate en diciembre. Más de 500 millones de pesos. Después de impuestos y de proteger casi todo con asesores, inversiones y fideicomisos. Estoy bien, muy bien. El silencio fue total. Vi sus caras mientras procesaban la cantidad. Vi la incredulidad transformarse en cálculo. Luego empezaron. La familia es lo más importante, dijo mi mamá. Nosotros siempre hemos estado para ti. La miré sin expresión. Óscar se inclinó hacia adelante. No te estoy pidiendo para mí, es por los niños. Tú sabes lo cara que está la universidad. Beatriz se acomodó en el sillón. El crédito de la casa nos está ahogando. No digo que tengas obligación, pero si alguien pudiera ayudarnos, nos cambiaría la vida. Mi papá se aclaró la garganta. Él casi nunca pedía nada de frente, pero cuando se hablaba de dinero, siempre se volvía duro. Tu mamá y yo no tendríamos que estar pidiéndote nada. Tú sabes lo que corresponde. Ni uno solo dijo, felicidades. Ni uno solo dijo, me alegra que estés bien. Ni uno solo preguntó qué había sentido yo al ganar, cómo estaba llevando todo, si tenía miedo, si necesitaba apoyo. Solo pidieron. Lo voy a pensar, dije. Pero por ahora quiero que se vayan. Se quedaron helados. Gloria, dijo mi mamá. Quiero que se vayan, repetí. Se levantaron con una mezcla de ofensa y confusión. Mientras caminaban hacia la puerta, escuché a mi mamá susurrarle a mi papá. Nos va a ayudar. Tiene que hacerlo. Somos su familia.
Durante la semana siguiente, mi teléfono se llenó de mensajes. Mi mamá me mandó fotos de cuando yo era bebé. Acuérdate de quién te cuidó cuando no podías hacer nada sola, escribió. Beatriz habló de lo unidas que habíamos sido de niñas. Mi papá dijo que estaba orgulloso de mí. Oscar repitió que sus hijos eran inocentes y que yo podía cambiarles el futuro con una simple decisión. Leí todo. No respondí nada. Lo que más me llamó la atención fue lo que nadie mencionó. Nadie habló de la cena de Nochebuena. Nadie pidió perdón por haberme sacado. Nadie dijo, nos equivocamos contigo. Entonces decidí hacer una última prueba. Escribí en el grupo familiar. Y he estado pensando en donar casi todo el dinero a una fundación. Mi teléfono sonó en menos de 30 segundos. Era mi papá y estaba gritando. ¿Estás loca? ¿Vas a regalar millones a desconocidos? No puedes ser tan irresponsable. Luego escuché a mi mamá quitarle el teléfono. Perdiste la cabeza, Gloria. ¿Qué te pasa? Colgué, pero enseguida entró una videollamada al grupo familiar. No sé por qué la acepté. Tal vez porque quería verles la cara una última vez. Ahí estaban todos tensos, enojados, desesperados. Escuché la voz de Oscar al fondo. Tenemos que hablar con un abogado. No puede tomar decisiones así. Hay que ver si alguien puede intervenir antes de que desperdicie todo. Miré a mi familia en la pantalla. Todos furiosos, todos hablando del dinero como si ya fuera suyo. No les voy a dar ni un solo peso, dije. Después terminé la llamada y bloqueé sus números. A partir de ahí empezaron a presentarse en mi casa. Primero fueron mis papás. Tocaron el timbre durante 10 minutos seguidos. Yo los vi desde una ventana del segundo piso. Mi mamá lloraba. Mi papá caminaba de un lado a otro, mirando hacia la cámara de seguridad, como si eso fuera a obligarme a abrir. No abrí. Al día siguiente fueron Oscar y su esposa. Timbre, golpes en la puerta, mensajes que no llegaban porque estaban bloqueados. Luego apareció Beatriz con su esposo. Beatriz decía que yo estaba siendo cruel. Su esposo miraba alrededor incómodo, como si por fin entendiera que haber buscado mi dirección no había sido buena idea. La casa tenía cámaras y vigilancia contratada, pero no estaba dentro de una privada cerrada. Podían llegar hasta la reja, tocar, insistir, dejar recados. Después de la segunda visita, avisé que no autorizaba el ingreso de nadie de mi familia y pedí que registraran cada intento. Esto siguió durante una semana. Llegaban a hablar, a explicar, a arreglar las cosas, pero yo sabía que no querían arreglar nada. Querían convencerme, presionarme, cansarme. Nunca abrí. También entendí algo, no iban a parar. Ya sabían dónde vivía. Podían volver cuando quisieran. Podían convertir mi casa en otro campo de batalla. Tomé una decisión. Me iba. Contacté a una asesora inmobiliaria en Guadalajara. Estaba lo suficientemente lejos de la Ciudad de México como para que mi familia no pudiera aparecer cuando se sintiera con derecho. Y era una ciudad grande, con buenos servicios y suficiente anonimato para empezar de nuevo. Necesito una casa rápido, le dije. Tengo el dinero listo. Quiero seguridad, privacidad y discreción. En menos de una semana me encontró una casa hermosa, más pequeña que la del Pedregal, pero igual de elegante, en una zona tranquila, con seguridad y mucha privacidad. Firmé una promesa de compraventa con mis asesores, revisando todo. La escritura se cerraría después, sin exponer mi domicilio personal. Luego puse en venta la casa de la Ciudad de México. Contraté a otra empresa para manejar todo a distancia. No quería estar presente para visitas. No quería hablar con curiosos. No quería que mi familia supiera mis movimientos. 2 semanas después empaqué mis cosas. La mudanza empezó antes del amanecer, con lo más ruidoso preparado desde la noche anterior. Para cuando salió el sol, yo ya no estaba. Descansé unas horas en un hotel pequeño, lejos de la casa, y salí hacia Guadalajara ya con luz de día. Tomé la autopista evitando la hora pesada de salida. Sin contar paradas, eran casi 6 horas con descansos. Se me fue buena parte del día. Manejé con una sensación rara en el pecho. Tristeza, sí, miedo también, pero sobre todo alivio. Me instalé en mi nueva casa. Era cómoda, luminosa, con un jardín pequeño. Lo más importante era que nadie ahí sabía quién era yo ni cuánto dinero tenía. Cambié mi número de teléfono, cerré mis redes sociales, cancelé cuentas viejas. Ricardo había puesto las propiedades y mis movimientos importantes bajo estructuras que protegían mi domicilio personal. Corté todas las formas que mi familia tenía para contactarme, todas, excepto una. Mi tía Amalia, la hermana menor de mi mamá, ella vivía en Mérida y siempre había sido diferente al resto de la familia. Más tranquila, más cálida, de niña. Era la única adulta que me escuchaba sin corregirme cada 2 minutos. La llamé desde mi nuevo número y le conté todo. La lotería, la reacción de la familia, la casa, las visitas, mi decisión de desaparecer. «Qué bueno que te fuiste», me dijo. Me sorprendió escucharla tan firme. «¿No merecen tu dinero ni tu tranquilidad? ¿Puedes guardar mi número en secreto? Quiero seguir hablando contigo,
pero no quiero que nadie más sepa cómo localizarme. Tu secreto está seguro conmigo, hija. Con mi nueva vida en Guadalajara, por fin pensé qué quería hacer con el dinero. Decidí crear una fundación, pero Ricardo me aterrizó rápido. Primero constituimos una asociación civil. La autorización como donataria llevaría tiempo. Así que empezamos con recursos propios, reglas claras y abogados revisando cada paso. Yo sabía lo que era perder el empleo y sentir que todos te miraban como si hubieras dejado de valer. Quería apoyar a personas despedidas, madres solteras, jóvenes sin dinero para la universidad y familias en riesgo de perder su vivienda. No quería que ese dinero se convirtiera en otra forma de tenerme agarrada. Quería que sirviera, pero con orden. Empecé a trabajar ahí yo misma. No solo firmaba cheques, me sentaba con la gente, escuchaba sus historias, revisaba casos, veía madres llorando porque iban a poder conservar su departamento un mes más. Veía jóvenes que no podían creer que alguien les pagaría la inscripción. Veía hombres y mujeres que habían perdido su empleo y necesitaban una oportunidad real, no un sermón. Se sentía bien, mejor que cualquier campaña de mercadotecnia que hubiera hecho. Unos meses después, organizamos una cena para presentar los programas y atraer donantes, empresarios y aliados. Yo llevé un vestido bonito, nada llamativo. Estaba hablando con una donante importante cuando un hombre se acercó. Gloria Mendoza dijo: Soy Fernando Arriaga. Tengo una empresa de tecnología aquí en Guadalajara. He leído sobre el trabajo que están haciendo. Me interesa ayudar. Me dio la mano con naturalidad. No miraba mi vestido, ni mis joyas, ni el salón. Me miraba a los ojos. Me gustaría saber qué programas necesitan financiamiento. Si tienes tiempo, hablamos más de una hora. Fernando parecía genuinamente interesado. No hablaba de la fundación como una oportunidad para verse bien. Hacía preguntas concretas. ¿Cuántas familias recibían apoyo? ¿Cómo elegíamos los casos? ¿Qué seguimiento dábamos? Cuando la cena terminó, caminamos hacia la salida. Me gustó hablar contigo, dijo. Y no solo por los programas. ¿Te gustaría cenar conmigo? Me reí. Sí, me gustaría. Empezamos a vernos con frecuencia. Primero fueron cenas para hablar de la asociación, luego cafés y salidas que ya no tenían nada que ver con trabajo. Fernando me hacía reír, escuchaba y no me hacía sentir que mi dinero era lo más interesante de mí. Aún así, yo fui despacio. Le conté partes de mi historia poco a poco. Le hablé de mi familia, de la Nochebuena, de la casa del Pedregal, de las visitas. No lo hice para dar lástima. Lo hice porque necesitaba saber si podía respetar mis límites. Los respetó. 6 meses después me propuso matrimonio. Estábamos cenando en su casa. Nada exagerado ni armado para presumirse. Solo nosotros dos. Música suave. Comida que él había intentado cocinar, aunque no le salió perfecta. De pronto se levantó, sacó una cajita y se puso nervioso por primera vez desde que lo conocía. Gloria dijo: Sé lo que has tenido que cuidar para estar tranquila. No quiero invadir eso. Quiero una vida contigo, si tú también la quieres. Abrió la caja. Le dije que sí. Por esas fechas, mi tía Amalia me llamó con noticias. Tu familia se está volviendo loca tratando de encontrarte, dijo. Tu mamá me llama cada semana para preguntarme si sé algo de ti. ¿Y qué le dices? Que no. ¿Qué están diciendo? Que les robaste, que les debes, que abandonaste a la familia. Tu mamá se hace la víctima con todo el mundo. Dice que no entiende por qué los cortaste, que ella solo quería ayudarte. Mencionan el dinero, no directamente. Eso no les conviene. Solo lo cuentan como si tú hubieras desaparecido de la nada, sin motivo. Saben que me mudé. Saben que ya no estás en la casa del Pedregal. Alguien les dijo que se vendió, pero no tienen idea de a dónde te fuiste. Bien, tu mamá intentó contratar a un investigador privado, añadió. Pero por lo visto hiciste bien las cosas. No encontró una dirección confiable. Sentí un alivio profundo. Mi plan había funcionado. Estaba realmente libre. Para cuando llegó el año siguiente, la boda ya estaba cerca. Queríamos algo pequeño, íntimo, sin drama ni exigencias. La ceremonia sería a principios de junio, con 20 personas, amigos cercanos, algunos socios de Fernando, un par de personas de la asociación y mi tía Amalia, que viajaría desde Mérida. Rentamos un jardín pequeño en las afueras de Guadalajara con bugambilias, árboles altos y mesas sencillas. Junio podía traer lluvia de un momento a otro, pero esa tarde el cielo nos dio tregua. Mi tía Amalia llegó 2 días antes. Fui por ella al aeropuerto y me abrazó durante mucho tiempo. Esa tarde tomamos café en mi casa. Tu mamá sigue diciendo que la abandonaste, me contó. Publica cosas en Facebook sobre hijos ingratos y sobre todo lo que una madre sacrifica. Claro, dije, sin mencionar que me sacó de la cena de Nochebuena porque mi fracaso se pegaba. Eso no lo cuenta. ¿Y los demás? Beatriz dice que eres egoísta y cruel. Óscar habla menos, pero tu mamá dice que está preocupado por la universidad de sus hijos. Al parecer, contaba con que tú lo resolvieras.
Oscar tiene trabajo. Puede ahorrar para sus propios hijos. Lo sé. Solo te cuento lo que he escuchado. ¿Saben lo de la boda? No, por mí. No les he dicho nada. Gracias. Mi tía extendió la mano y apretó la mía. Hiciste bien en irte, hija. Una cosa es la familia y otra dejar que te pasen por encima. El día de la boda llegó tranquilo. Fernando y yo dijimos, votos sencillos, honestos, frente a 20 personas. Nadie interrumpió. Nadie hizo una escena. Nadie exigió nada. En la recepción bailé con Fernando. Abracé a mi tía Amalia y me reí más de lo que me había reído en años. Mi tía dio un brindis breve. Solo levantó su copa y dijo que le daba gusto verme en paz. Esa noche, cuando todos se habían ido, Fernando y yo nos sentamos en la terraza de la suite del hotel. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, me refiero a tu familia. A que no estuvieran aquí. Respiré hondo. Estoy bien. Si hubieran venido, nada habría sido sobre nosotros. Habría sido sobre ellos, sobre el dinero, sobre reclamos. Habrían encontrado la forma de hacer difícil. Un día que fue tranquilo, Fernando me miró con cuidado. ¿Estás segura de que no quieres intentar reconectar con ellos algún día? Lo pensé. De verdad, lo pensé. No dije. Al final me mostraron exactamente quiénes son. Cuando perdí mi trabajo, me trataron como si no valiera nada. Me quitaron la invitación a Nochebuena porque según ellos mi fracaso se pegaba. Y cuando supieron del dinero, no me felicitaron, no preguntaron cómo estaba, solo empezaron a pedir. Fernando asintió. Solo quería saber si estabas en paz con eso. Lo estoy. Los meses después de la boda fueron intensos. La asociación creció becas para 50 estudiantes, apoyo para 30 familias en riesgo de perder su vivienda y capacitación laboral para más de 100 personas. Yo trabajaba ahí 4 días a la semana. Era un trabajo real, trabajo que cambiaba algo. Una tarde de finales de septiembre me llamó mi tía Amalia. Tu mamá sigue preguntando por ti, dijo. No me sorprende. Quiere que te diga que te perdona por todo y que puedes volver a casa cuando quieras. Solté una risa corta. Ella me perdona. Eso dijo. No pidió perdón. Dijo que te perdonaba. Lo plantea como si tú hubieras tenido una crisis y ella estuviera dispuesta a pasarla por alto. Increíble. También preguntó si yo sabía si ya te habías gastado todo el dinero. Parece convencida de que pronto vas a volver pidiendo ayuda, pues se equivoca. El dinero está invertido, la asociación va bien y soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. Lo sé, hija. Se te escucha en la voz. Después de colgar, me quedé sentada con Fernando en la sala de nuestra casa. La habíamos elegido como pareja, no como refugio, no como declaración, como hogar. Mi mamá aparentemente me perdona, le dije. Fernando levantó una ceja. Qué generosa. También cree que voy a volver arrastrándome cuando me gaste todo el dinero. ¿Te dan ganas? Aunque sea un poco, ni un poco. Y era verdad. No los extraño. Continué. No pienso en ellos, salvo cuando mi tía me cuenta algo. Y aún así ya no me duele igual. Es información nada más. No los odio, no les deseo mal. Simplemente ya no les debo mi paz. Eso suena bastante sano. Lo único que a veces me pesa son los hijos de Oscar. Ellos no tienen la culpa. Fernando se acercó y me rodeó los hombros con un brazo. Construiste una asociación entera para ayudar a jóvenes como ellos. Solo que lo haces por los canales correctos, con reglas claras para personas que lo agradecen y no lo exigen como si fuera obligación. Tenía razón. Yo estaba ayudando muchísimo, pero en mis términos, sin chantajes, sin gritos, sin gente que me despreciaba cuando estaba abajo y me reclamaba cuando estaba arriba. Mi vida era buena. Tenía un esposo que me quería por quien era, un trabajo con sentido, amigos que se alegraban de verme bien, y a mi tía Amalia, la única persona de mi familia que había decidido quererme sin condiciones. No necesitaba la aprobación de mis papás. No necesitaba volver a la mesa donde dejaban sillas vacías a mi lado. No necesitaba convencer a mis hermanos de que yo valía algo. Gané la lotería. Sí. Pero lo que de verdad cambió mi vida fue dejar de sentarme donde me hacían sentir una carga.